Capítulo 2. Llegar a un acuerdo. La palabra cáncer es como un arma cargada con significados comprimidos, amenazantes y aterradores, que han quedado profundamente grabados en nuestra psique cultural. Cuando esa arma se dispara en tu dirección, los significados penetran mucho más profundamente que la palabra misma. Sufrimiento, miseria, fatalidad, pérdida de cabello, pérdida de dignidad, vómitos, injusticia, debilitamiento, pérdida de control, incurable, batalla, guerra, lección de vida, mal karma, debilidad, castigo, desastre, incapacidad, muerte prolongada, dolorosa, inevitable y espantosa. Esta es la enfermedad contra la que hemos estado luchando durante décadas con billones de dólares y lo mejor de la ciencia moderna, y que aún no podemos curar de manera definitiva. Sus orígenes siguen siendo un misterio. Sus causas son demasiado variadas para establecer una única respuesta concluyente. Su capacidad genial para mutar, evolucionar y esquivar los medicamentos que se le administran sigue confundiendo y humillando a las mentes más brillantes de la medicina. Curar el cáncer es el santo grial de la medicina moderna, y nunca antes se ha necesitado una cura con tanta desesperación, ya que casi 1 de cada 2,5 personas será diagnosticada con algún tipo de cáncer. Tengo cáncer, tengo cáncer, tengo cáncer, repetía una y otra vez en los días posteriores al diagnóstico. Una parte de mí deseaba apartar esa noticia y enterrarla en un agujero profundo, en un desierto remoto de un continente lejano que nunca visitaría. Pero sabía que necesitaba enfrentarla. Era real y tenía que aceptarlo. Necesitaba abrazar la enfermedad sin doblegarme ante sus significados, aceptar la realidad de mi situación sin permitir que me consumiera su narrativa, enfrentar la verdad de mi experiencia, no las historias de mi cultura. Tenía que lidiar con lo que era, no con lo que suponía que debía ser. Todo esto representaba una línea muy fina que jamás había recorrido antes. Por un lado, estaba siendo bombardeada con estadísticas sombrías sobre las tasas de supervivencia extremadamente bajas para personas con cáncer de pulmón en etapa 4, acompañadas de promesas paliativas y con descendencias de que me mantendrían cómoda durante el resto de mis días. Por otro lado, me acosaban historias optimistas de supervivencia del cáncer que no tenían ninguna relación con mi enfermedad en etapa avanzada, metastásica e incurable. Mientras tanto, amigos bien intencionados y cariñosos, incapaces de aceptar que podían perderme, intentaban arrastrarme a un mundo falsamente positivo, donde el cáncer nunca mata, el sol nunca se pone y el invierno nunca llega. No quería estar cómoda, quería estar despierta, alerta y viva ante lo que me estaba sucediendo. Quería sentirlo todo, saborear la amargura del arrepentimiento en mis labios, permitir que el miedo sacudiera mis huesos como los barrotes de una jaula, lanzar mi rabia hacia las estrellas más lejanas, romper con el amor que iba a dejar atrás, oler la gratitud en el polen de mis recuerdos y permanecer bajo la exuberante cascada del dolor hasta que éste me limpiara de toda vergüenza. No quería perderme nada de esto. No quería minimizar ni dramatizar mi experiencia. No quería ahogarme en la desesperación que suelen reflejar las historias de casos desesperados y finales inevitables. Tampoco quería encubrir mi terror fingiendo una positividad forzada sobre lo que sin duda era lo más devastador que me había sucedido en la vida.
Quería ser completamente sincera conmigo misma y con los demás sobre lo que estaba enfrentando. El hecho era que mi cuerpo estaba plagado de tumores y tenía muy poco tiempo para negar lo que estaba sucediendo. Si hubiera optado por ignorarlo o reprimirlo, estoy segura de que ahora estaría muerta. La negación es una fuerza que nos despoja de nuestro poder, nos aleja de la verdad y paraliza nuestra capacidad de respuesta. Aunque puede ser un amortiguador temporal, una forma de mantener el horror y el dolor a distancia mientras tratamos de asimilar nuestra mortalidad, también nos limita profundamente. En nuestra cultura, hemos aprendido a segregar la muerte. Nunca en la historia de la humanidad ha estado la muerte tan distanciada, esterilizada, anestesiada, controlada, retrasada, refutada y oculta de las miradas. Vivimos en una sociedad que prolonga la existencia y exalta la juventud, la vitalidad y la perfección, dejando poco espacio para enfrentar la realidad inevitable de la muerte. Pero el cáncer te obliga a mirar la muerte directamente a la cara. No importa si tu diagnóstico es en etapa 1 o etapa 4, como fue mi caso. He conocido pacientes que incluso al recibir un diagnóstico temprano, enfrentan el peso de su propia mortalidad, preguntándose cuánto tendrán que luchar, cuánto tiempo les queda o cuánto sufrimiento deberán soportar antes de encontrar alivio. Es tan fácil, tan tentador, dar la espalda a esa realidad, decirnos a nosotros mismos que lo superaremos a toda costa, ponernos buena cara para tranquilizar a nuestros seres queridos preocupados y continuar como si de alguna manera todo estuviera bien. Sin embargo, si logras acoger a ese extraño cuando llega a tu puerta, si puedes aceptar la posibilidad de morir desde el inicio de tu camino con el cáncer, entonces todo lo demás se vuelve menos doloroso, menos abrumador de enfrentar. La muerte es un desenlace que la mayoría de nosotros evita reconocer hasta que literalmente está derribando nuestras puertas. Hablar de ella, incluso mencionarla, puede ser visto como una rendición. No vas a morir, nos aseguran nuestros amigos y familiares. Ni siquiera piensas en eso. Tienes que luchar contra esto. Pero morir no es rendirse, es simplemente morir. Y enfrentar la posibilidad de morir tampoco es rendirse. Es abrirse a la verdad de nuestra naturaleza, aceptar la única conclusión segura con la que todos contamos. Al igual que el sol se pone cada tarde o las hojas caen cuando el verano dé paso al otoño, la muerte es una certeza. Es lo primero que debemos aceptar cuando nos diagnostican cáncer, no lo último. Si no lo hacemos, el miedo se convierte en un espectro constante, acechando en las sombras y esperando aparecer en cada exploración, en cada ronda de quimioterapia, e incluso al ver a tu hija correr con toda su energía en el día del deporte de su escuela, mientras te preguntas cuántas carreras más podrás verla ganar. Tuve suerte. Mi diagnóstico era terminal, lo que significaba que tuve que aceptarlo rápidamente. Hubo un breve lapso de tiempo entre el momento en que detectaron el tumor en mi pulmón y cuando encontraron los tumores en mis huesos, durante el cual mi esposo y yo logramos pintar escenarios ideales dentro del pequeño espacio de ignorancia que existía entre conocer parte de la historia y esperar el resto. Nos imaginamos que extirparían quirúrgicamente mi único tumor y pasaría un breve periodo de calvicie en el que llevaría una peluca violeta mientras escribía poesía para bailar con el cáncer, y que luego volveríamos a nuestra vida cotidiana, como si esto fuera un obstáculo más en el camino hacia una vejez tranquila y feliz. Pero sabíamos que nos estábamos engañando a nosotros mismos. Ambos veíamos las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte y escuchábamos el retumbar grave de una tormenta que se aproximaba.
Sabíamos que estábamos navegando las ásperas páginas de la incertidumbre, buscando refugio en sus pliegues y aferrándonos el uno al otro, antes de que cayera la inevitable hacha de la realidad. Cuando cayó, lo hizo con fuerza. Yo era una esposa y madre de 48 años. Había conocido a John en una etapa tardía de mi vida, y nuestra hija Gabriela había llegado contra muchas probabilidades, concebida cuando yo tenía 43 años. La idea de dejarlos era casi insoportable. Gabriela tenía 4 años cuando me diagnosticaron, y nuestra conexión era profunda. Conocía cada una de sus pequeñas rarezas y debilidades. Podía distinguir sus gritos de ira de la de los de miedo, escuchar lo que la perturbaba antes de que pudiera decírmelo, y traducir sus sollozos temblorosos, dándoles palabras hasta que ella descansaba la cabeza en mi pecho y murmuraba: sí, mamá, por eso estoy enojada. Nadie más podía hacer eso por ella. Mis ojos eran los que realmente la veían, y no querían apartar esa mirada de ella. No quería perderme su crecimiento. Sin embargo, tuve que enfrentar la muerte rápidamente, porque pocas semanas después de mi primera exploración, me estaba muriendo. Esa sensación es única en el mundo. Es palpable, innegable y casi imposible de resistir. Recuerdo cómo mi fuerza vital se drenaba como una marea imparable durante semanas, y por más que lo intentaba, no podía detener el flujo. No había forma de evitarlo. Necesitaba poner mis asuntos en orden, finalizar mi testamento y preparar a mi familia para una vida sin mí. También necesitaba hablar con mi hija, que apenas podía comprender lo que les decía sobre una enfermedad llamada cáncer y la posibilidad de que no mejorara. C de cáncer, dijo ella, como si estuviéramos practicando su ortografía nuevamente. Sí, C de cáncer, le respondí, abrazándola con fuerza contra mi pecho para que no pudiera ver el río de tristeza que caía de mis ojos. Este proceso, aunque devastador, resultó ser una bendición desconocida para mí. Hay tanto que aceptar cuando tienes cáncer. Necesitaba aceptar dejar de trabajar. Después de haberlo hecho toda mi vida adulta y haber sido el principal sostén de mi familia, tenía que aceptar el dolor que se había instalado en mi cuerpo. Un huésped que parecía no tener intención de marcharse. Tenía que aceptar los tratamientos a los que me sometí para intentar prolongar mi vida lo máximo posible, incluida la radioterapia y un fármaco de quimioterapia que transformó mi rostro en un campo de ampollas y acné. Había tanto que asimilar, tanto que aceptar como parte de mi nueva realidad, que parecía imposible abarcarlo todo. Lo más difícil de aceptar fueron los tumores en mi cerebro. No creo que pueda explicar mejor que en el blog que escribí durante ese momento. Hay algunas batallas que solo pueden librarse de rodillas, especialmente cuando te encuentras cara a cara con tu propia impotencia, y los únicos movimientos que quedan son inclinar la cabeza en reverencia y juntar las manos en oración. No una oración rutinaria o semanal en la iglesia, sino una que brota desde lo más profundo de tu humanidad rota, temblorosa y destrozada, como un grito de recuerdo y necesidad. He enfrentado momentos así en mi vida, pero ninguno tan intenso como el día que recibí los resultados iniciales de mi escáner cerebral. Fue sin duda el momento más oscuro de mi vida. Lo recuerdo como una película casera de mi infancia, vívida y rayada, con escenas indelebles y traumáticas que el paso del tiempo no ha podido diluir. He tratado de desterrarlo a un rincón lejano y distante en mi memoria, a un lugar al que nunca quiero volver, pero ese momento sigue visitándome. Pero eso fue hace solo 5 meses.
Cuando recibí la noticia, yo estaba inmersa en una espiral aparentemente imparable hacia el olvido. Para entonces, sabía acerca de los tumores de mi pulmón derecho, los ganglios linfáticos, el cuello, la columna, el hombro y las costillas. El dolor y el miedo parecían estar tomados de la mano, turnándose para dominarme en una danza interminable. No creía que pudiera caer más bajo, sentirme más frágil o temblar con más intensidad. Estaba en mi límite. Ese día, fui a ver a mi oncólogo para planificar la radioterapia en mi cuello. Quería explicarme el procedimiento, programar mis citas y fabricar la máscara rígida que te mantiene inmóvil en la mesa para garantizar que el láser apunte al lugar correcto durante cada sesión. John estaba trabajando ese día, así que organicé una cita para que Gabriela pudiera jugar y me dirigí sola al hospital. Había insistido en que me hicieran una tomografía cerebral porque sentía que algo no estaba bien, pero no esperaba recibir los resultados de ese día, y mucho menos que fueran tan devastadores. Mi oncólogo recibió el informe esta mañana y comenzó a explicarme lo que decía. Estaba sentada al lado de su escritorio, de espaldas a la pared, completamente sola, como había sucedido en todos los demás resultados de mis exploraciones. Sus palabras se convirtieron en un revoltijo de frases desconectadas. Desafortunadamente, metástasis, revestimiento cerebral, tejido cerebral, múltiples, pequeñas, inoperables, radiación, urgente, comenzar pronto, cerebro completo. Mis ojos se rompieron como una presa. Estaba inconsolable. El miedo y el dolor dejaron de alternarse y en cambio se desbordaron por completo. Apenas podía pronunciar palabra mientras intentaba detener las lágrimas, aunque solo fuera para aliviar la incomodidad del oncólogo, pero no lo logré. Las lágrimas corrían por mis mejillas como una lluvia monzónica sobre un cristal. Me quedé sin palabras durante varios minutos. ¿Qué podía decir para detener el tsunami que se alzaba dentro de mí? ¿Cómo podía desoír lo que acababan de escuchar? ¿Cuántos tumores? Logré preguntar finalmente, desesperada por entender mi condición, como si la cantidad de detalles pudiera contener alguna respuesta milagrosa. Son demasiados para contarlos, respondió, con una ternura en su voz que casi parecía un abrazo invisible. Lo siento mucho. Después de un rato, me levanté para irme, pero me dijeron que debía dejar mi coche en el aparcamiento del hospital. Me senté nuevamente. Intentaba pensar cómo regresar a casa. Mi oncólogo salió de su oficina y poco después entró su secretaria para ofrecerme llevarme. Acepté sin dudarlo y me esforcé en recomponerme lo suficiente para no preocuparla mientras conducía. Era una tarde de noviembre, oscura afuera, oscura adentro, oscura en todas partes. 40 minutos después, estaba sentada en el suelo junto a la chimenea de mi sala, esperando a que John volviera a casa. No podía llamarlo, no podía llamar a mis padres, no podía ponerme de pie, ni moverme, ni hablar. Mi cerebro, mi precioso, complicado, sabio, inquietante, poético, divertido, visionario, creativo, imperfecto, temeroso, amoroso, brillante, exasperante, hermoso cerebro. Estaba plagado de más tumores de los que se podían contar. Querían irradiarlo por completo, no apuntando a los tumores individualmente. Eran demasiado pequeños y numerosos, sino a todo el cerebro. Al parecer, este procedimiento te deja calvo durante años, si tienes la suerte de vivir tanto, y a menudo de forma permanente. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor era escuchar con qué frecuencia las personas decían
después de una radiación cerebral completa, ya no soy la misma persona. Pero, por otra parte, las personas que no tienen radiación cerebral tampoco suelen ser las mismas. Mi visión en el ojo izquierdo ya estaba comprometida, y aunque me resistía a admitirlo, estaba confundiendo palabras y olvidando cómo se deletreaban. De cualquier manera, parecía que no sería Sophie por mucho más tiempo. He dedicado toda mi vida profesional a liberar a las personas de las creencias limitantes, los juicios severos y las percepciones erróneas que generan un dolor y un sufrimiento innecesarios. He trabajado más duro que la mayoría para alcanzar lucidez mental, claridad de visión, la capacidad de descorrer la espesa cortina de falsedades que ocultan las posibilidades de la vida, y para beber profundamente el pozo de la vida tal como es realmente. Ahora, esa lucidez estaba bajo ataque, y las posibilidades en las que siempre he confiado, incluso cuando no podía verlas, se derretían como alas de una mariposa en llamas. Sin mi mente, el juego había terminado. Era hora de regresar a casa. Solía pensar que la gente rezaba de rodillas como señal de reverencia a un poder superior, a un acto de humildad. Ahora entiendo que a veces los eventos de la vida nos arrodillan para que finalmente podamos volver nuestro rostro hacia la luz en la que nunca nos hemos sumergido del todo. No rezamos para acercarnos a Dios, sino para permitirle entrar. Cuando John llegó a casa, me encontraba como un mar en calma tras la tormenta, afligida y destrozada, pero firme sobre mis pies, capaz de descansar en los brazos de mi amado. Pensé, imagínate hacer esto sin mi bebé. Imagínate hacer esto sola. Mi situación era insoportable, pero estaba sostenida por un amor que recogió todos mis años sin él y los rescató del frío. En los días que siguieron, tomé algunas decisiones importantes. Me negué a tomar esteroides y rechacé la radioterapia cerebral. Me aferré al hecho de que tenía cáncer en el cerebro y lo mejor que pude, seguí adelante con mi vida. Ese fue mi momento más oscuro, pero también fue el día en que mi negación se disolvió y comenzó mi duelo. No fue una gran inundación que arrasó con el maltrecho paisaje de mi vida en una marea apocalíptica. Fueron 1000 pequeñas olas que inundaron mis días y me tomaron por sorpresa en lugares mundanos y familiares, pagando una factura de impuestos, comprando alimentos con mi esposo, trenzando el cabello de mi hija. Hay tanto que dejar ir cuando te dicen que tu tiempo está llegando a su fin. De repente, el tercer acto de tu vida se convierte en el último. Esta página se convierte en la final. La próxima vez se convierte en la única vez y el alguna vez se convierte en nunca. Aceptación es una palabra adecuada para describir este proceso. La aceptación es lo que haces cuando pierdes un trabajo, suspendes un examen o terminas una relación. No basta cuando enfrentas su mortalidad y la pérdida de todo lo que amas. Por eso, prefiero el término aceptar. Aceptar permite un desarrollo, un acercamiento, un movimiento hacia algo, paso a paso, de manera orgánica. Te da un tiempo sagrado para desprenderte de sueños, expectativas, esperanzas y apegos que se interponen entre lo que deseas y lo que realmente es. Este es el paso del no al sí, de la oscuridad a la luz, de la víctima al autor, de la parálisis a la creatividad, de la pasividad al poder. Si puedes comenzar afrontando tu mortalidad y tu miedo a morir, entonces podrás cruzar este umbral con más facilidad
que si enfrentas esa posibilidad al final, no significa que te estés rindiendo. Significa que te estás dando la oportunidad de dirigir tu propio viaje con el cáncer. En lugar de vivir con miedo, sosteniendo un rodillo y difuminando tus opciones a lo largo del camino, cuanto antes puedas aceptar tu diagnóstico, más posibilidades tendrás de lograrlo todo, de sobrevivir, prosperar, vivir, amar, elegir, sanar, aprender, cambiar, lamentar, crecer, presenciar, reflexionar, rendirte, crear, reír, bailar y si es necesario, morir con dignidad y en paz. El resto de este capítulo describe 4 pasos importantes para abrazar el cáncer de forma proactiva y decidida en los primeros días y semanas posteriores al diagnóstico. Espero que estos pasos te ayuden a sentar las bases para todo lo que está por venir. Siente tus sentimientos. Muchos pacientes de cáncer con los que he hablado me han contado que tardaron días, incluso semanas, en asimilar la realidad de su diagnóstico. Se sentían aturdidos, entumecidos y a menudo más preocupados por el impacto en su familia que por ellos mismos. A pocos de nosotros nos han enseñado a manejar el miedo, así que hacemos lo que podemos. Luchamos contra él, lo reprimimos, lo negamos, lo controlamos y le ponemos buena cara o lo anestesiamos con unas copas de vino. Algunos reservamos ese miedo para las noches solitarias, cuando la familia está dormida y el terror nos mantiene despiertos, enfrentándonos a lo que nos espera. Pero sentir miedo es vital, no podemos apartarnos de él. Si no le quitamos su fuerza, terminará guiando nuestras decisiones y cegándonos ante lo que realmente es posible. Y la única forma de atravesar el miedo es de enfrentándolo y seguir adelante. Sé que decir esto es fácil, pero hacerlo no lo es. Pasé semanas enteras con los ojos abiertos de terror, noche tras noche, incapaz de cerrarlos por miedo a que no volvieran a abrirse. Me considero emocionalmente inteligente. Enseño cursos sobre cómo superar el miedo y manejar las emociones de alguna manera sana y sobre todo enriquecedora. Pero este miedo estaba más allá de mi alcance. Mi cáncer era incurable y la oportunidad de criar a mi hija estaba siendo arrebatada de mis manos. ¿Cómo se supone que uno debe sentirse ante una revelación así? ¿Decepcionado? ¿Asustado? ¿Triste? Estos sentimientos parecían pertenecer a una realidad normal, a una vida de bienestar. No parecían contar cuando enfrentaba mi propia muerte. Se marchitaban como frutas viejas al sol, desgastadas e insuficientes. Y sin embargo, esas eran exactamente las emociones que necesitaba sentir. Para procesar el impacto del diagnóstico, es necesario vivir plenamente el miedo, la rabia, el arrepentimiento, la pena, la ansiedad, la tristeza o la desesperación. Si no lo hacemos, esas emociones nublarán nuestro juicio, guiarán nuestras decisiones y perpetuarán nuestra enfermedad. Es simple. Si no experimentas tus sentimientos, ellos se experimentarán a ti. Esto implica dejar de juzgar tus emociones y reconocer que no son un signo de debilidad, sino una marca de humanidad. Se necesita una enorme fuerza y valentía para enfrentarlas, y aún más para liberarlas. Intenta buscar un lugar tranquilo y simplemente respira con las sensaciones que percibas en tu cuerpo. Permite que tu respiración se expanda. Abre tu garganta y dale permiso a lo que sientas
para que aflore completamente. Deja que esas emociones llenen tus ojos y marquen tu rostro. Habla de ellas con alguien en quien confíes. Permítete sentirlas hasta que superen tus palabras y se transformen en lágrimas, gritos, temblores o incluso un balanceo instintivo, como un bebé consolando en los brazos de alguien que lo ama. Saca esos sentimientos. Lo más importante es buscar apoyo. Hay cursos disponibles, terapias en los que puedes acceder y profesionales que puedes contratar. Si quieres tener control sobre tu tratamiento, necesitas estar lo más sano posible emocionalmente. Escribiré más sobre esto en el capítulo 6, limpiar tu mente, y sobre cómo obtener apoyo emocional en el suplemento al final del libro. Si tienes dudas, busca un terapeuta y asegúrate de que tus citas con él o ella sean tan prioritarias como tus visitas al oncólogo. No hay un mejor momento en tu vida para hacer esto. Yo tengo un terapeuta y mis sesiones con él son como faros en mi viaje. Allí trabajo con cada capa de miedo, cada ola de dolor, cada exploración de ira y cada túnel de desesperación u abatimiento. Entro llorando y casi siempre salgo riendo. Enfrente los hechos completos. Cuanta más información tenga sobre su enfermedad, más poder tendrá para tomar decisiones claras y bien fundamentadas. En el estado de shock inicial tras un diagnóstico, es fácil conformarse con lo que los médicos te dicen y asumir que le están contando todo lo que necesitas saber. También es comprensible que estando asustado no quiera saber más de lo que ya sabe. Todo parece ser demasiado. Ya está tambaleándose con lo que ha escuchado. Los golpes siguen llegando. La idea de asimilar otra mala noticia puede parecer insoportable. Entiendo que tengo cáncer. Los médicos tienen un plan. Eso debería ser suficiente. Pero no es suficiente. Es crucial conocer todos los detalles, por más difíciles que puedan ser de escuchar. Cuando fui diagnosticada, el primer oncólogo que visité estaba basado en Londres. Sin embargo, yo vivía en Kent, un condado al suroeste de Londres, así que pedí que me derivaran a un médico más cercano, a quien pudiera ver regularmente. Podía viajar a Londres una vez al mes, pero no con más frecuencia, especialmente cuando me sentía tan enferma. En ese momento, ya sabía acerca de los tumores en mis pulmones, ganglios linfáticos y huesos, especialmente en los ganglios linfáticos de mi pulmón derecho, en mi vértebra C3, en mi costilla derecha y en mi hombro izquierdo. Cuando conocí al especialista de Kent por primera vez, él revisó mis registros conmigo y mencionó algo que no esperaba: tumores adicionales en los ganglios linfáticos de mi garganta y otro en la vértebra T6 de mi columna vertebral. Esta información era completamente nueva para mí y me dejó en estado de shock. Eso fue, en parte, mi culpa. No había comprendido del todo los informes médicos escritos que me habían dado. Estaban llenos de lenguaje técnico y en ese momento yo todavía estaba en estado de shock por el diagnóstico inicial. Pero también parecía que mi oncólogo en Londres había omitido algunos detalles importantes. Llamé a su asistente de enfermería para aclarar la situación y ella me explicó que él tenía la política de dar la información poco a poco y en cantidades digeribles para no abrumar a los pacientes. Tal vez esto suene razonable para algunos, pero yo estaba furiosa. Mi situación era crítica. Estaba tosiendo sangre, tenía un dolor que recorría mi columna varias veces al día y sentía cómo mi fuerza vital se agotaba rápidamente. No tenía tiempo para recibir información por partes.
Necesitaba todos los hechos, inmediatamente. Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba para explorar todas mis opciones, discernir y encontrar la mejor respuesta posible. Por muy aterradora y dolorosa que fuera mi realidad, confié en ella. Confié en los detalles oscuros, difíciles de escuchar y profundamente aleccionadores en mi condición. Creía que si podía verlos claramente, encontraría una puerta para avanzar, en lugar de quedarme atrapada frente a un muro infranqueable. A raíz de esa experiencia, decidí cambiar de oncólogo. Mi confianza en el primero se tambaleó demasiado y no tenía tiempo para reconstruirla. Sin embargo, me quedé con el médico de Kent, un hombre amable, con un sentido del humor irónico, que trabajó arduamente para comprenderme y respetar mi necesidad de dirigir mi propio tratamiento como fuera posible. En una ocasión, para estar completamente segura de la ubicación de mis tumores, me puse de pie en su consultorio y le pedí que señalara cada uno en mi cuerpo. Al principio, dudó. Temía que fuera demasiado confrontativo, pero lo tranquilicé, asegurándole que podía manejarlo. Si tengo un tumor en una costilla, necesito saber cuál es para protegerla cuando mi hija se lance en mis brazos. Si siento un dolor en la espalda, debo distinguir entre un tumor en la columna o un simple espasmo muscular. Si me duele la garganta, necesito saber si son ganglios linfáticos inflamados o un resfriado que mi hija me haya contagiado. Tener esta información no solo me daba poder, sino también claridad. Conocer los datos me dio confianza, me dio la libertad de elegir. Por más difícil que sea escuchar los detalles, le insto a que investigue todo sobre su condición. No se conforme con medias verdades ni con información editada. No permita que su oncólogo ni nadie más lo proteja de la realidad completa. Presiónelos hasta que reciba todas las respuestas y sienta que comprende plenamente a qué se enfrenta. Tener el panorama completo puede ser doloroso, pero también es empoderador. Es el primer paso hacia la acción. Pide ayuda. Si eres ferozmente independiente y demasiado orgulloso para pedir ayuda, es momento de dejar eso atrás. Este no es el momento de demostrar lo autosuficiente que eres ni de manejar todo por tu cuenta. Tampoco es el momento de quedarte despierto por las noches preocupándote por cómo enfrentarás la situación, qué le dirás a los niños, cómo te arreglarás económicamente o quién te juzgará cuando se te caiga el cabello. Un diagnóstico de cáncer te confronta con tu vulnerabilidad y no hay forma de evitarlo. Pero esa vulnerabilidad no te hace débil, te hace humano. Si hasta ahora has confundido vulnerabilidad con debilidad, quizás sea momento de agradecerle al cáncer por acabar con esa mentira. Es hora de acercarte a quienes te aman y permitirles que hagan lo que puedan. Quieren ayudarte, aunque no sepan cómo. Cuando fui diagnosticada, noté la incomodidad de algunos de mis amigos al compartirles la noticia. Desviaban la mirada, daban un paso atrás, se retorcían las manos, permanecían en un silencio prolongado o se ruborizaban de vergüenza. En mi presencia, donde antes había calma, ahora surgía una vacilación respetuosa, pero temerosa sobre cómo actuar. Esa incomodidad es comprensible. Quieren ayudar, pero no saben cómo. Quieren hablar, pero temen decir algo inapropiado. Quieren llorar, pero no quieren molestarte. Quieren refugiarse en su propia conmoción, pero no desean robarte tu espacio para procesar el dolor. Al principio, me lo tomé como algo personal y me dolió que no llegaran más ofertas de apoyo. Pero con el tiempo, entendí que necesitaban mi ayuda para ayudarme. No sabía lo que necesitaba, qué comentarios me reconfortaban y cuáles resultaban difíciles de aceptar. Así que escribí una lista
para amigos y se las envié por correo electrónico. Lo útil. A. Empatía. B. Reconocer que tengo cáncer en lugar de evitar mencionarlo. C. Cocinar comidas veganas, orgánicas y con alto contenido alcalino para congelar. Puedo compartir detalles sobre mis requerimientos dietéticos. D. Cuidado de niños. Llevar a Gabriela a jugar, pasar tiempo con ella, para que John y yo podamos salir, invitarla a casa si tiene niños pequeños. E. Permitirme sentir lo que sea que esté sintiendo, incluso miedo o desesperanza. Estas emociones son normales y no significan que me esté rindiendo. F. Oraciones sinceras y auténticas. G. Recordar a John y ofrecerle apoyo, ya que la presión sobre él será inmensa. H. No visitarme si alguno tiene virus, especialmente durante la quimioterapia. Usar gel antibacterial antes de verme, incluso si están sanos. I. Enviar un correo antes de llamarme para coordinar un buen momento para hablar. J. Compartir sobre sus vidas. Sigo siendo Sophie y sus preocupaciones aún son importantes para mí. K. Perdónenme si no respondo sus correos. A veces me siento abrumada. L. Organizar una recaudación de fondo para los tratamientos que no puedo pagar. M. Mejor aún, formar un equipo de apoyo para coordinar lo que otros pueden hacer en esta lista. Lo inútil. A. Simpatía excesiva. No soy una víctima y no veo el cáncer como un enemigo. B. Decirme que sea positiva constantemente. A veces, eso es como poner glaseado sobre algo desagradable y fingir que es un pastel. C. Darme consejos no solicitados. D. Contarme historias de supervivencia al cáncer que no se parezcan a mi caso. E. Hablar sobre sus enfermedades no graves y lo terribles que son. F. Analizar por qué tengo cáncer o vincularlo con el karma. G. Tratarme como si mis días estuvieran contados. H. Esperar que actúe con normalidad en actividades sociales. I. Fingir que esto no está sucediendo. J. Ofenderse si rechazo algo que me ofrece. K. Beber champán o preparar café recién hecho frente a mí mientras sigo mi dieta restrictiva. L. Contarme sin pensar sobre personas que han muerto de cáncer. Enviar esta lista cambió por completo el apoyo que recibí. La incomodidad de mis amigos se disolvió y muchos se agradecieron por facilitarle las cosas. Un equipo de apoyo se formó rápidamente para coordinar la ayuda. Una pareja llenó mi congelador con comida orgánica para 2 meses. Un amigo se mudó a mi casa por 6 semanas, ayudándome a desintoxicar el hogar, organizar suplementos y recuperar algo de paz. Ese tipo de apoyo no solo me ayudó a manejar mi situación, sino que sanó viejas heridas y me recordó cuán amada era. Así que deja de lado tu incomodidad y ayuda a tu amigo a dejar la suya. Haz una lista con lo que necesitas y compártela. Ayúdalos a ayudarte, especialmente cuando más lo necesites. Recaudación de fondos. Durante mi proceso, también pedí ayuda específica para recaudar fondos, ya que alguno de los tratamientos alternativos que consideraba esenciales estaba fuera de mi alcance financiero. Muchos de estos tratamientos eran increíblemente costosos, y esta puede ser otra de las áreas en las que puedas necesitar ayuda. Si estás considerando iniciar una campaña de recaudación de fondos, aquí tienes mis recomendaciones para abordarlo de manera efectiva. 1. Define un objetivo claro. Ten claridad sobre el monto que necesitas recaudar y detalla exactamente qué cubrirá ese dinero.
Esto ayuda a que las personas comprendan la magnitud de tu necesidad y se sientan motivados a contribuir. 2. Escribe una descripción honesta. Redacta una descripción sincera y emocional sobre lo que necesitas y por qué es importante. Si no te sientes con la energía para hacerlo, pide a un ser querido que lo haga por ti. 3. Forma un equipo de apoyo. Invita a amigos cercanos o familiares para que lideren la iniciativa de recaudación de fondos. Ellos pueden encargarse de hacer solicitudes en tu nombre, lo que te liberará de una gran carga emocional. 4. Identifica a posibles contribuyentes. Crea una lista de personas que podrían estar dispuestos a contribuir. Entrégales a tu equipo de recaudación de fondos para que puedan contactarlos. Envíales mensajes y realiza un seguimiento con llamadas telefónicas, respondiendo cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. 5. Establece un sistema de pago claro. Asegúrate de tener un sistema de pago confiable, como PayPal o una cuenta médica separada de tus cuentas personales. Esto permite rastrear el uso de los fondos con transparencia e integridad, generando confianza con los donantes. 6. Investiga plataformas de recaudación de fondos. Explora sitios como GoFundMe, Indiegogo, para determinar cuál se acepta mejor a tu necesidad. Configura tu página en la plataforma elegida. La mayoría son fáciles de usar y te guiarán paso a paso. También considera investigar sobre crowdfunding, que puede ser una herramienta poderosa. 7. Promociona tu página. Usa redes sociales para compartir tu página de recaudación e invitar a tus amigos a contribuir. Anima a tu equipo de recaudación a compartir el enlace en sus propias redes sociales y a difundirlo ampliamente. 8. Integra tu página en tus plataformas. Si tienes un blog o un sitio web, coloca un enlace visible a tu página de recaudación de fondos. Esto permitirá que las personas encuentren fácilmente cómo ayudarte. 9. Mantenga a tus donantes informados. Comparte actualizaciones periódicas sobre el proceso de tu campaña. Puedes hacerlo a través de redes sociales o tu blog, tu página de recaudación o combinación de estos canales. Si no te sientes bien para hacerlo, pide a un familiar que se encargue de publicar las actualizaciones en tu nombre. 10. Agradece a tus contribuyentes. Asegúrate de mostrar tu gratitud a quienes contribuyen. Puedes enviarle correos electrónicos personalizados, publicar agradecimientos en tu página o responder directamente en la plataforma. Este gesto no solo muestra tu aprecio, sino fomenta un sentido de conexión y apoyo. Establece tus límites. Del mismo modo que debes superar tu orgullo independiente para pedir ayuda, también debes superar cualquier tendencia que tengas a complacer, apaciguar o anteponer las necesidades de los demás a las tuyas. Necesitas saber quiénes son tus verdaderos amigos en este momento, quién está ahí para servirte, apoyarte y sostenerte mientras te embarcas en este viaje. Debes prescindir de los parásitos, de las personas que compiten contigo por la atención y de aquellos que quieren que se note que te apoyan solo porque les hace sentir bien, si realmente hay gente así. No es necesario que seas grosero o desagradable, pero sí debes ser firme. A veces, puede ser tan simple como pedirle a la gente que te envíe un correo electrónico en vez de llamarte por teléfono. Otras veces, puede significar que necesites decir que no cuando tus amigos te inviten a salir para animarte, porque no tienes ganas de verlos divirtiéndose en el bar mientras tú estás preocupado por los resultados de tu próxima exploración. También puede ser necesario que les pidas a tus amigos que no traigan a sus hijos propensos a infecciones a tu casa, si es que estás en tratamiento de quimioterapia. Tengo una querida amiga llamada Katherine, que ha vivido toda su vida con una enfermedad debilitante llamada síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno de tejido cognitivo que debilita y destruye el colágeno. Katherine ha tenido casi 30 operaciones en la columna vertebral que se mantiene unida con un metal y ha sobrevivido a su fecha de caducidad
de unos 15 años. A pesar de todo, irradia bienestar gracias a su fortaleza de espíritu y una fe brillante, y muy poco común, agudizada por décadas de sufrimiento físico. Por eso, cuando John tuvo que quedarse en casa para cuidar de nuestra hija, Katherine fue la persona que quería conmigo en mis citas, consultas y resultados de exploraciones. Sabía que podía guiarme emocional y espiritualmente con amor y objetividad, que era justo lo que necesitaba. Al principio, a mis padres le costó aceptarlo. Era comprensible que quisieran estar allí conmigo y que se sintieran heridos porque yo favorecía a una amiga de la que ni siquiera habían oído hablar. Después de todo, ellos eran mi familia, pero me mantuve firme. Tenía que hacer lo que era correcto para mí, incluso si eso les molestaba. Mi devoto padre, que lo entendió después de algunas explicaciones, se sentaba pacientemente en la sala mientras Catherine y yo hablábamos con el oncólogo. Estaba ansioso por recibir actualizaciones después y siempre listo para darme un abrazo, sin importar cuáles fueran las noticias. El límite más difícil de mantener para mí en los meses posteriores a mi diagnóstico fue con un viejo y cercano amigo con quien me había distanciado unos 9 meses antes de descubrir que tenía cáncer. Los detalles del por qué no importa, salvo que decir que ambos nos lastimamos profundamente y que nuestras diferencias nunca se resolvieron. Esas diferencias entre nosotros eran tanto personales como profesionales, ya que habíamos trabajado juntos durante muchos años. Al enterarse que tenía cáncer, me escribió una carta llena de cariño en la que me pedía que volviéramos a conectarnos y encontráramos consuelo en uno al otro, como habíamos hecho durante tanto tiempo antes. En un principio, me pareció sensato aceptar, especialmente porque sentía que mi tiempo se acortaba cada día y que encontraba paz entre nosotros antes de irnos. Sin embargo, me encontraba profundamente vulnerable y aún herida por lo que había sucedido. No quería exponerme a más dolor ni regresar a una amistad fingiendo que todo estaba como antes. No deseaba que mi cáncer sirviera como un pretexto para camuflar las heridas que ambos habíamos causado, como una excusa para evitar las disculpas que aún estaban pendientes. Sobre todo, no tenía tiempo ni energía para pretender. En ese momento, valoraba más la verdad que la paz, más la autenticidad que el consuelo. No veía cómo conseguir una sin la otra en este caso. Mi diagnóstico no borraba el pasado ni disminuía la profundidad de nuestras diferencias. Al contrario, parecía urgirnos a enfrentarlas de una vez por todas. Finalmente, decidí que nos reuniéramos para hablar sobre lo sucedido y aclarar nuestras diferencias a través de una conversación honesta, incluso sugiriendo la posibilidad de contar a un mediador, ya que intuía que sería un diálogo difícil. Cuando se lo propuse, probablemente usé palabras más duras de las que debía. Estaba devastada y ese dolor se filtró a mis palabras, transformándose en comentarios innecesarios que no ayudaron a nuestra situación. Mi intención nunca fue agrandar la distancia entre nosotros, sino reconocer lo que nos habíamos hecho mutuamente y a partir de ahí decidir si podíamos seguir adelante. Al final, optó por no tener esa conversación. Me dijo que había demasiada agua bajo el puente y pidió que no hubiera más comunicación entre nosotros. Fue un día inmensamente triste para mí. No podía evitar reflexionar sobre qué habría sucedido si figuras como Mandela hubieran considerado que había demasiada agua bajo el puente para reconciliarse con sus adversarios. Para mí, nunca hay demasiada agua. Aún así, reconozco que mi forma de abordar la situación no ayudó. En lugar de invitar a dar un paso adelante, probablemente lo alejé. Eso también lo lamento. Mientras escribo esto, todavía me siento triste. No he olvidado quién fue para mí y cuánto significó en mi vida. Algunos días la extraño profundamente. Durante casi 20 años fue mi persona de confianza, la que me consolaba en los momentos más vulnerables. Pero no me arrepiento de haberme negado
a ignorar nuestras diferencias o de haber insistido en una amistad que ya no me ofrecía seguridad. Esa decisión, aunque dolorosa, liberó nuestra relación del patrón de estancamiento. También liberó más energía para mi propia sanación emocional y dejé que nuestra relación fluyera hacia el río del dolor que ya formaba parte de un torrente sanguíneo. Sorprendentemente, también me siento agradecida por cómo se cerró esa etapa, pero a nivel del alma fue un acto notablemente generoso porque me permitió avanzar hacia una nueva esfera de amistad. Sabrás dónde están tus límites, los encontrarás en los bordes de tu vulnerabilidad. Dentro de ellos, puedes permitir que tu corazón se rompa en 1000 pedazos, sabiendo que incluso así sigues siendo completo, amado y seguro.